Economía y sociedad. Análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros. Lo invitamos a participar. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Carmelita Rodríguez. Sean bienvenidos a su programa Economía y Sociedad, el programa institucional del Departamento de Economía en colaboración con Radio Universidad de Sonora. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad en el 107.5 de tu frecuencia modulada. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal en internet en www.radio.unison.mx. Y claro, para recibir sus opiniones y que también nos sigan a través de nuestras redes sociales, lo puede hacer en Facebook, en Instagram. Ahí nos encuentran como Economía y Sociedad. Y claro, también contamos con podcasts a través de YouTube y ahí nos encuentran como Economía y Sociedad Unison. Saludamos a nuestro colaborador en la conducción de este programa, al doctor Oscar Castro Molina. Buenos días, Oscar. Buenos días, maestra. Oye, Oscar, fíjate que ahora tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con las causas y consecuencias de la migración interna. Sonora es una entidad que estamos también viviendo desde pandemia para acá se ha complicado un poquito más. Y este es el tema que vamos a platicar hoy, causas y consecuencias de la migración interna y el desplazamiento interno en México. Y para abordar este tema, tenemos como invitado a los profesores investigadores del Colegio de México. Inicio presentando al doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa, quien es profesor del Centro de Estudios Demográficos Urbanos Ambientales, CEDUA por sus siglas. Es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en desarrollo urbano por el Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Entre sus líneas de investigación podemos mencionar competitividad urbana, expansión metropolitana, mercados urbanos de vivienda, migración interna. Es autor y coautor de libros, artículos, capítulos en libro en temas relacionados con la economía urbana y regional, por mencionar algunos aspectos del expertise del doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa. Pues buenos días, doctor Luis Jaime. Qué gusto que nos acompañe en Radio Universidad. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Oscar. Les agradezco mucho esta atenta invitación de Radio Universidad para estar en este programa de Economía y Sociedad y platicar sobre este tema de migración interna en México. A sus órdenes. El gusto y el agradecimiento de nosotros por aceptar esta invitación. Y claro, también se encuentra con nosotros el doctor Miguel González Leonardo. Él es profesor investigador en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos Ambientales, también del Colegio de México. El doctor Miguel González Leonardo es doctor en demografía, es maestro en estudios de Barcelona y licenciado en geografía por la Universidad de Valladolid, España. Ha publicado artículos en revistas internacionales de alto impacto como Población, Espacio y Lugar. El doctor Miguel González ha recibido el premio Ramón Cuadrado para jóvenes investigadores, otorgado por la Asociación Española de Ciencia Regional, y el premio Roser Mayoral Moliné, no sé si lo pronuncié bien, de la Asociación Española de Geografía, al mejor artículo en el año 2023. Su investigación se centra en analizar patrones de movilidad humana, las migraciones internas e internacionales y el cambio poblacional a nivel subnacional. Pues también le damos la bienvenida al doctor Miguel González Leonardo a este espacio de Radio de Economía y Sociedad. Qué gusto que nos acompañe, doctor Miguel González. Muy buenos días, María del Carmen y Oscar. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí para charlar sobre estos temas. Y bien, ¿y qué les parece si iniciamos con esta plática y pues nos platican un poco sobre los factores que influyen pues en la transformación y el cambio o los cambios en las poblaciones para quien le gustara iniciar? Adelante. Sí, Miguel, si quieres comenzar. Vale, muchas gracias, Carmen.
Pues básicamente los factores que influyen en el cambio poblacional son 4, ¿no? Que serían los nacimientos, las defunciones, la emigración y la inmigración. Dentro de la emigración y la inmigración tendríamos los desplazamientos internos de población y los desplazamientos internacionales. El conjunto de estos factores serían los que construyen el crecimiento o el decrecimiento de la población en un área determinada. Bien, entonces actualmente esos cambios se puede aplicar a cualquier otra región, o debe haber algunas particularidades, doctor Sorbino. Sí, efectivamente. Bueno, como bien comentó Miguel, los componentes de todo cambio poblacional en cualquier territorio es producto de la combinación, por un lado, de los nacimientos menos las defunciones, que sería el componente natural de la población, y por el otro lado, el saldo migratorio o el componente social. Este saldo migratorio podría ser a nivel país, es decir, de cuestiones de migración internacional, o dentro del país, en espacios subnacionales, podría ser tanto la migración interna como la migración internacional. En el caso de México, ¿cómo estamos en este momento? Bueno, recordarán que de acuerdo al Censo de Población 2020, en ese año la población de México era de 126 millones de habitantes. El ritmo de crecimiento poblacional era ya muy cercano al 1% o por abajo de 1.1% anual promedio, es decir, que por cada 100 habitantes se incrementa 1.1 personas, derivado principalmente del componente natural. La natalidad en México o la fecundidad, es decir, el promedio de hijos nacidos vivos por mujer durante su edad reproductiva, ha disminuido sensiblemente en el país. Ahora nos encontramos en una tasa promedio de 2.1, un poquito alrededor de 2.1 hijos nacidos vivos por mujer durante su edad reproductiva, que esto significa indudablemente, ya estamos en lo que se llama la tasa de reemplazo generacional. Esto significa que estar por abajo de esta tasa significaría que cada vez la población tiende a estabilizarse en términos de volumen de población y eventualmente, conforme va disminuyendo esta tasa de fecundidad, iría en algún momento las defunciones superarían a los nacimientos, cosa que en el caso de México va a ocurrir, de acuerdo a las proyecciones de población, por ahí del año 2057. Y entonces, bueno, eso sería la parte del componente y, bueno, la parte ya sobre el crecimiento social o la migración, ya si quieren ya lo podemos tocar con un poco más de detalle en los siguientes minutos. ¿Sí? Gracias, doctor Sobrino. Doctor Miguel, sí. En relación precisamente a los impactos del crecimiento dados por la migración y dado esta dinámica que se está observando en relación a natalidad y mortalidad, ¿quiere decir que próximamente podemos esperar que el principal factor o razón de crecimiento de las sociedades está dado por la migración? ¿Puede expresarnos su opinión, por favor? Sí, bueno, el contexto mexicano lo conoce Luis Jaime mucho mejor que yo, ¿no? Yo llevo aquí en México ni siquiera un año, entonces mi investigación se ha centrado principalmente en Europa en general y en España en particular, ¿no? Sí. Lo que estamos viendo en países más desarrollados es que el crecimiento poblacional se sustenta principalmente en la migración internacional, ¿no? Tenemos un saldo natural negativo, eso quiere decir que tenemos más defunciones que nacimientos ya desde hace algunos años. Incluso en algunas regiones de Europa tenemos saldo natural negativo desde los años 80, ¿no? Esto quiere decir que ya llevan bastantes años en que la población, por la propia dinámica de nacimientos y defunciones, decrece, ¿no? Entonces, la inmigración se presenta como la inmigración internacional, en este caso, como el principal componente de cambio demográfico, ya que las migraciones internas en muchos países europeos no tienen tanta intensidad de redistribución o de crecimiento de la población como las migraciones internacionales. Doctor Miguel, entonces, ¿este es un fenómeno propio de las economías desarrolladas? Es un fenómeno propio de las economías desarrolladas que principalmente sustenta su crecimiento poblacional en las migraciones internacionales,
En el caso de los países en desarrollo, todavía tienen una fecundidad más alta, tienen una estructura de la población menos envejecida, con más personas en edad reproductiva, que esto también contribuye a que haya más nacimientos, y al estar la población menos envejecida, pues el número de defunciones también es menor, ¿no? Que si tienes una mayor masa de población en edades muy envejecidas. Seguro que Jaime puede comentar un poquito más sobre el caso de los países en desarrollo, en concreto México, y hacia qué tendencias están tirando en este caso. Sí, en ese sentido nos gustaría que el doctor Luis Jaime nos platique un poco sobre la cuestión del envejecimiento de la población en México, ¿no? Y bueno, ir haciendo diferenciaciones. ¿Nos puede platicar un poco? Adelante, doctor. Sí, mira, el envejecimiento estaría relacionado, por un lado, con lo que había comentado previamente, es decir, la disminución de los nacimientos, por un lado, y por otro lado, el aumento en la esperanza de vida de la población. Esto hace cada vez este proceso de envejecimiento. Este proceso de envejecimiento significaría que la edad promedio o la edad mediana de la población tiende a ir aumentando. Por ejemplo, en el año 2000, la edad mediana de México, es decir, el 50% de los 93 millones de habitantes que había en ese momento, tenían 19 años de edad. El otro 50% tenía más de 19 años de edad. Ahora la edad mediana en México es de 27 años. Esto quiere decir que el 50% de la población tiene hasta 27 años y el otro 50% más de 27 años. Conforme va disminuyendo la fecundidad, se va aumentando, se va estabilizando la esperanza de vida de la población, entonces tendríamos este proceso de envejecimiento que también es diferencial en el territorio nacional. Es decir, hay algunas entidades federativas, como por ejemplo Ciudad de México, donde ese envejecimiento, esa edad mediana de la población ya está por arriba de los 30 años. Mientras que en entidades federativas de rápido crecimiento poblacional, fundamentalmente por este componente social, como podría ser Quintana Roo, como podría ser Baja California Sur, esa edad mediana de la población estaría por abajo de los 25 años. Entonces, dentro de México, como también entre todos los países, existen estas diferenciales en términos de la composición de la población y de los procesos de envejecimiento que llevan a cabo. Doctor Luis Jaime, sobrino, sí. En ese sentido, estaríamos viendo esta tendencia sobre el envejecimiento, digamos una inversión invertida, se dice, ¿no? Se invierte la pirámide poblacional en términos de su estructura por edad. Y bueno, ya a esta etapa actualmente, como este es un proceso que ha venido ya de años atrás, ¿qué podríamos esperar con este envejecimiento? Ya tenemos desde hace algunos años, inclusive mucho antes de COVID, toda una serie de efectos de este envejecimiento de la población, sobre todo con los temas de pensiones, por mencionar uno. ¿Qué podríamos esperar actualmente? Y bueno, en el futuro muy cercano con esta cuestión del envejecimiento de la población en México. Adelante, doctor Sobrino. Exactamente. Mira, por ejemplo, en el caso que el efecto que tiene el envejecimiento, el cambio en la pirámide, como bien comentas, Carmen, el cambio en la pirámide de edades de la población. Un ejemplo, educación. Hace 20, 30 años, la demanda fundamental por educación era escuelas primarias, ¿sí? Para una población infantil con un crecimiento muy importante y constante. Ahora, las escuelas primarias que tenemos en México son suficientes, incluso algunas de ellas ya podríamos decir que están subocupadas, ya no se necesita el turno matutino y el turno vespertino. ¿En dónde tenemos ahora la principal demanda por educación? En educación media básica, lo que sería preparatoria y cada vez más en educación superior, ¿sí? Entonces, ese cambio demográfico está asociado a cambios en los distintos satisfactores de bienestar. Ahora también, este cambio demográfico implica también un tipo de demanda por ciertas características de la vivienda. Es decir, ¿quiénes son ahora los que están demandando vivienda y en qué volumen? Bueno, principalmente es esta población joven
esta población de 25 a 26 años, donde tenemos en este momento el grueso de la población y por lo tanto nunca antes como ahora había habido una demanda tan intensa en términos de volumen de viviendas. Estamos hablando de una demanda aproximadamente de entre 800,000 y 1,000,000 de viviendas al año. ¿Sí? Esa es la magnitud del tamaño que estamos haciendo cada año en términos de demanda de vivienda y que por supuesto, en términos de salud, en los próximos 10, 20 años, cada vez estaremos más hablando sobre la necesidad de hospitales para la población de la tercera edad y sobre todo la necesidad de la constitución de este Sistema Nacional de Cuidados, es decir, este sistema que se encargue de la atención a esta población de la tercera edad, que en este caso, hasta ahora, por ejemplo, mucho de esa atención está en manos de las familias, en manos de familiares de esta población. Entonces, este cambio demográfico está acompañado de grandes retos en términos de satisfactores colectivos y en términos de infraestructura y equipamiento público. Gracias, doctor Sobrino. Doctor González, esto mismo que señala el profesor Sobrino sobre las implicaciones o los retos que está conllevando el proceso de envejecimiento poblacional, ¿cómo España, el caso español, europeo, cómo han hecho frente ustedes a este proceso de envejecimiento que ya se vive de forma mucho más intensa en este país? Sí, pues básicamente este proceso de envejecimiento ya se dio en España hace unos años, ¿no? Entonces, como comentaba Luis Jaime, sí que se han visto como una menor demanda de escuelas. Por ejemplo, han cerrado algunas escuelas, obviamente han incrementado, por ejemplo, los centros de cuidado de personas mayores, todo el sistema sanitario, porque obviamente si tienes una población más envejecida vas a necesitar una mayor asistencia sanitaria. Entonces, este sector se ha incrementado bastante. En términos de vivienda, lo que hemos visto en los últimos años, que también comentaba un poco Luis Jaime relacionado con los cambios en el tamaño de la población y lo que esto implica para la demanda de vivienda, lo que se ha visto principalmente es un aumento de la demanda de vivienda en los años anteriores a 2008, principalmente porque las generaciones del baby boom, las generaciones llenas, eran las que estaban llegando a la edad de emanciparse. A partir de que estas generaciones se emancipan, lo que sucede es que básicamente la demanda de vivienda cae, ¿no? Porque estas personas ya han entrado al sistema residencial, ya tienen su vivienda, se van envejeciendo poco a poco y las cortes que vienen posteriormente a demandar vivienda pues son menos numerosas, ¿no? Entonces, esto lo que provocó en España, que no sé si se podría dar en un futuro en el caso de México, fue básicamente un estallido y una burbuja inmobiliaria, ¿no? Se construyó porque había una demanda prácticamente que parecía ilimitada de vivienda, ¿no? Primero por estas generaciones llenas, a lo que se juntó una llegada de inmigración extranjera masiva, ¿no? Que también demandaban mucha vivienda. Entonces, en el momento en el que estas generaciones llenas dejan de demandar vivienda, en el año 2008 aproximadamente, y la inmigración desciende porque hay un descenso como una crisis financiera, ¿no? Entonces, una crisis financiera, menor demanda de trabajo, también desciende la inmigración internacional. Entonces, se siguió construyendo vivienda y lo que pasó es que hubo una burbuja, ¿no? Siguieron construyendo, nadie demandaba esas viviendas en algún punto y hubo una burbuja inmobiliaria que lo que hizo es que los precios de las viviendas, porque no había una demanda real, bajaran prácticamente a la mitad en 4 o 5 años. ¿No? Que no sé si es un caso posible en México, pero es una cosa que pasó en España, ¿no? Y bueno, me he desviado un poco del tema. Me he ido a la vivienda y me preguntáis más pues un poco por los retos o lo que implican los cambios en la estructura de la población y bueno, básicamente es eso, un cambio en la demanda y en la organización que tienen los estados acorde a estos cambios poblacionales, ¿no? Educación, salud, etcétera. Lo que vale un poco este envejecimiento de la población, en el caso de Europa, fue básicamente la llegada de inmigración extranjera, ¿no? Había cada vez más gente que estaba entrando a las edades de jubilación, cada vez más gente dependiente pues, que demandaba su pensión de jubilación y, en teoría, pues había menos trabajadores, ¿no? Entonces, estas cortes se rellenaron por inmigración internacional. Empezaron a llegar inmigrantes
que rellenaron estas cortes en edad laboral y también contribuyeron a un crecimiento de la fecundidad, ¿no? Primero, pues porque si tienes más personas en edad reproductiva, tienes más nacimientos, y segundo, porque generalmente los inmigrantes extranjeros tenían patrones de fecundidad más altos que en Europa. Si el número de mujeres entre la población española, por ejemplo, está en torno a por debajo de 1,1 ahora mismo, entre la población extranjera todavía se sitúa en torno a 1,4. ¿Vale? Es una diferencia no muy elevada, pero sustancial, que hace su labor en el conjunto total de los nacimientos que tenemos. Es decir, que sí hay una contribución del grupo migrante hacia la natalidad en el caso español, por lo que entiendo. Sí, exactamente. Hay una contribución en cuanto al mercado laboral, porque llega gente directamente en edad laboral, y también tienes esa contribución en la fecundidad. Ok. Y en relación entonces, significa pues que estos retos que está imponiendo la transformación demográfica y hacia el proceso de envejecimiento, se está uno de sus paliativos, pues resulta que puede provenir de la llegada de migrantes que vienen a reemplazar a aquellas personas que ya no tienen las condiciones de trabajar. Y en ese sentido, doctor González, los migrantes que llegan a España, ¿cuáles son sus orígenes? Los inmigrantes que llegan a España son principalmente de América Latina, de diversos países de América Latina, también provienen de Marruecos, que es un país vecino, está bastante cerca, entonces la posibilidad de emigrar es más fácil, principalmente por distancia. También tenemos muchas personas del este de Europa, principalmente Rumanía y Bulgaria, que serían como los orígenes mayoritarios. Tenemos unos poquitos subsaharianos, tampoco muchos, y Oriente Medio y Asia prácticamente muy, muy poquitos. En el caso español, doctor González, así como hay migración internacional, también se registra el fenómeno de la migración interna, es decir, de puntos del interior de la misma España hacia los lugares hacia otros lugares de la misma zona. Sí, también se registra migración interna, pero en el caso de España la migración interna es más bien de niveles bajos, no tiene un efecto redistributivo muy elevado. Es verdad que si miráramos, por ejemplo, a las características de la población que migra, tenemos unas poblaciones que se mueven más que otras. Por ejemplo, las personas que tienen título universitario, los jóvenes con título universitario, sí que tienen una movilidad relativamente elevada, ¿no? Y se concentran sobre todo en Madrid, que es la principal ciudad global española. En el caso de las personas que tienen un nivel de estudios medio o bajo, estas personas prácticamente no se mueven del lugar de nacimiento. La mayoría de ellas viven en el mismo municipio en el que han nacido y no realizan movimientos migratorios internos, una movilidad muy, muy básica. Entonces, sí, maestra. No, adelante, nos quedan 2 minutos para este bloque. Podemos ir con una pregunta. A mí me gustaría que antes de entrar también con este mismo tema sobre la migración interna de México, tratase de cerrar primero el doctor González a manera de reflexión, que cómo han enfrentado un poco pues esta situación en España, y ya en el segundo bloque empezaríamos con el doctor Sobrino porque nos analice en detalle el caso mexicano. Doctor González, ¿cómo ha enfrentado España esta situación que nos acaba de analizar sobre la migración? Adelante. ¿Te refieres exactamente a cómo ha enfrentado España la llegada de tantos inmigrantes? Y luego aunado a lo que nos dijo sobre el envejecimiento, que ya tiene tiempo también ahí en España, a través de la política económica, la política social. Adelante. Bueno, el tema del envejecimiento básicamente pues no se ha solventado, no vamos a decir que se solventa con diferentes actuaciones porque sigues teniendo una población muy envejecida, pero un poquito, como comentaba, lo que se ha hecho es una reestructuración de los servicios que el Estado presta, ¿no? Menos escuelas, más centros sanitarios de cuidado para personas mayores, un poco acorde al cambio que hay en la estructura de la población y básicamente reemplazar personas, la falta de trabajadores, la falta de personas en edad laboral con inmigración.
¿no? En el caso de México, que México es un país principalmente de emigración, más que de inmigración, no sé, va más gente, si no me equivoco, de la que llega. Este tema de reemplazar trabajadores o potenciales trabajadores con inmigración, no sé qué tan factible sería, ¿no? Porque no es tanto un país receptor neto, sino que es más emisor neto. Claro que sí. Esas particularidades, pues ahí importante tomarlas en cuenta. Bueno, ¿qué les parece? Los invito a hacer nuestra primera pausa, así que Radio Escucha, no le cambie, que en un momento regresamos. De regreso en su programa Economía y Sociedad, y si usted recién nos sintoniza, estamos platicando sobre las causas y consecuencias de la migración interna y el desplazamiento interno en México. Y bueno, haciendo unas comparaciones también en el caso internacional con uno de nuestros invitados, con el caso español, con los invitados el día de hoy, precisamente el doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa y el doctor Miguel González Leonardo, profesores investigadores del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Bien, ¿qué les parece si iniciamos? Y me gustaría ahora que nos platicara un poco el doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa, el caso mexicano sobre el concepto de estas migraciones internas, el concepto y el contexto en que se está dando este fenómeno. Adelante, doctor Sobrino. Sí, Carmen, cómo no, con mucho gusto. Bueno, miren, el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años y la globalización como una etapa más del capitalismo ha motivado una serie que las distintas movilidades de población, las movilidades de bienes, las movilidades, los flujos de ideas, los intercambios de información se aceleren y se interrelacionen de manera muy estrecha. Si nosotros pensamos, por ejemplo, nuestras nuestras viviendas, son lugares de origen de flujos cuando nos vamos al trabajo, pero también son lugares, por ejemplo, de destino cuando pedimos una comida rápida, o son lugares de origen cuando estamos mandando un correo electrónico a 20 destinatarios ubicados en distintas partes, pero también puede ser un lugar de tránsito, de tránsito de algún tipo de flujo. Entonces, esta combinación de movilidades de población, de bienes y de ideas, hace que haya este nuevo paradigma de las movilidades. Y en el caso de la movilidad, de las movilidades de población, cada vez tenemos una mayor interrelación, una mayor, vamos a llamarle así, diversificación de flujos, ¿sí? Es decir, ahora tenemos, si lo podemos contextualizar en esta forma, podemos poner algunos números. Por ejemplo, la población mundial actualmente ronda por ahí de los 8,000 millones de habitantes. De esos 8,000 millones de habitantes, más o menos, las estimaciones que existen es que 300 millones de personas viven en un país distinto al que nacieron. Es decir, casi el 4% de la población vive ahora en un país distinto al que nacieron. Y ese crecimiento es mayor, o esa migración internacional, su ritmo de crecimiento es mucho mayor que el ritmo de crecimiento poblacional en su conjunto. Eso quiere decir que cada vez hay un mayor porcentaje de población que vive en su país, que no vive en su país de residencia. En el caso pero también, por otro lado, tenemos aproximadamente unos 850 millones de personas en todo el mundo que viven en una unidad territorial distinta a la que nació dentro de su país, que eso sería la parte de la migración interna. Si estamos hablando en términos de la migración internacional, efectivamente ha habido ya una complejidad de movimientos. Un país, por ejemplo México, que tradicionalmente era un país expulsor de población, ahora también es un país atractor. Bueno, es un país en donde tenemos ya una población que se queda, población migrante que se queda de otros países,
quizá porque, sobre todo, por cada vez el mayor problema que hay o la mayor obstáculos que hay a saltarse hacia Estados Unidos, ¿sí? Entonces, México ya no solo es un país emisor de migrantes, es la segunda nación con mayor número de migrantes en el contexto internacional. Más o menos las estadísticas hablan de entre 12 y 15 millones de mexicanos, de mexicanos que viven en otro país, fundamentalmente Estados Unidos. Solo India tiene un volumen más grande que México de migrantes, pero México también es un país de tránsito, de migración. Cada vez es más con estas caravanas migratorias que vienen de Centroamérica, del Triángulo de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala. Sí, es un ejemplo de esta migración de tránsito y de esta migración también y entonces, como les había comentado, México es también un país ya receptor de migraciones. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un poco más de 1 millón de habitantes, menos del 1% de la población, pero también el ritmo de crecimiento de la población migrante internacional en México es de llamar la atención. Y en el caso de la migración interna, es decir, ese desplazamiento, esas movilidades que hay al interior de los países, también hay grandes diferencias. Ya mencionó Miguel que en Europa, en España en particular, en Europa en general, la migración interna no es de gran intensidad, como sería, por ejemplo, donde tenemos la mayor intensidad de la migración interna es en América del Norte, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. Ahí casi el 40% de la población se ha cambiado de territorio, y en una situación intermedia estaríamos en América Latina, ¿sí? En todo, desde México hasta Argentina, estaríamos en términos de intensidad de la migración interna, y mucho más abajo estaría Europa y estaría Asia, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería más o menos el panorama que podemos ver en términos de estas nuevas movilidades que se interrelacionan, sobre todo, por ejemplo, ¿qué vínculo puede haber entre migración interna y migración internacional? Bueno, lo que sí parece que es muy claro, al menos en el caso de México, que el conjunto de personas que realizan migración interna es distinto en términos sociodemográficos, en los atributos sociodemográficos de los que hacen migración internacional. Es decir, para una persona migrante no estaría, por ejemplo, la pregunta, me voy, por ejemplo, a Hermosillo o me voy a Estados Unidos, ¿no? Eso es muy claro, esa diferenciación entre los movimientos de migración interna y de migración internacional, al menos aquí en México, ¿sí? Muchas gracias, doctor Luis Jaime Sobrino, y me gustaría seguir con usted un poquito más, sí, en el sentido de que esto mismo que nos está explicando y analizando, sí, también al interior de la República, digamos, cómo, no sé si en sus investigaciones ha llegado a algunos resultados de cómo está afectando esta llegada, porque nos dice, sí, que somos receptores, ¿no? Pero al interior de nuestras entidades también históricamente, algunas entidades, Sonora, por ejemplo, para ponerlo en el tema, Sonora ha sido un estado receptor de migración. Tanto, exactamente. Entonces, exactamente. No sé si tenga algún análisis ahí que nos pueda platicar también hacia el interior de nuestra república, zonas más conflictivas que están afectando más al igual que otras, sobre todo las que están, como dice usted, hacia el puente fronterizo. Adelante, doctor. Sí. Miren, si lo vemos de una perspectiva de muy largo plazo, es decir, si nos remontamos desde la época prehispánica, desde el México antiguo hasta hoy, es decir, en este tiempo, ¿qué ha pasado en términos de la distribución territorial de la población en México? Bueno, ha habido un movimiento del trópico, después hacia el centro y después hacia el norte del país, ¿sí? Y eso ha sido muy claro, ¿no? Es decir, por ejemplo, las 6 entidades federativas de la región de la frontera norte de México, hace 100 años no participaban con menos, no llegaban al 12% de la población total del país. Ahora estamos hablando casi del 25%, de 1 de cada 4 personas viven en estas entidades federativas, es decir, ha sido un territorio, una región
dinámica en términos de recepción de población, sobre todo de migración interna. Y en casos más específicos, por ejemplo, hay algunas entidades federativas como por ejemplo Quintana Roo, la entidad de Quintana Roo, derivado del aprovechamiento de la playa del Caribe, ¿sí? Ahora, en 2020, el 50% de su población residente en ese momento no había nacido en Quintana Roo, una entidad eminentemente atractora de población derivado del turismo. En segundo lugar, Baja California Sur. Casi 40% de su población no había nacido en Baja California Sur. ¿Derivado de qué? También de el turismo. Es decir, el turismo ha sido una de las actividades ancla para los movimientos de migración interna en país en lo que va del siglo XXI aquí en México. Sin embargo, también la industria manufacturera ha sido atractora, un elemento que ha atraído población de migración interna en México, como por ejemplo hacia entidades como Baja California, como Querétaro, como Nuevo León o como el estado de Sonora. Por ejemplo, en el estado de Sonora, aproximadamente 15% de su población total, los habitantes no nacieron en el estado de Sonora. En caso contrario, hay entidades federativas que desde hace más de 100 años, que es cuando se tiene el primer registro, desde 1895, que es el primer censo de población general que se tiene, desde entonces son entidades expulsoras de población, como serían, y de migración interna, como serían, por ejemplo, Zacatecas, el estado de Guerrero, Durango, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca o Hidalgo, en donde uno de cada 5 personas que han nacido en estas entidades federativas se han ido a residir a otras entidades federativas. Entonces tenemos ese movimiento migratorio que hace que algunas entidades sean atractoras de población y otras entidades sean expulsoras de población. Gracias, doctor Sobrino. Y regresando con el doctor González, el doctor González ha desarrollado una investigación alrededor de los efectos del COVID y las consecuencias que ha tenido esto sobre la estructura poblacional y la migración en España. Doctor González, ¿qué es lo que usted ha encontrado en relación a los impactos pues, que ha tenido el COVID en términos poblacionales? Adelante, doctor. En términos poblacionales, en cuanto a la estructura de la población, el crecimiento, la verdad es que muy poco impacto. El principal impacto que se ha encontrado ha sido en las migraciones internas, por un lado, con un aumento de los desplazamientos. Bueno, primero un descenso generalizado del número de movimientos, pero a la vez ha ido acompañado de un aumento del número de desplazamientos desde las ciudades, sobre todo desde las principales ciudades, hacia áreas menos densamente pobladas, principalmente hacia áreas rurales, y específicamente hacia áreas rurales que tenían ciertos atributos, como segundas residencias, zonas como con paisajes naturales destacados, zonas costeras también con segundas viviendas, etc. ¿No? Ha sido como una especie de salida de la población o de una parte de la población desde las grandes ciudades hacia áreas con menores densidades de población durante la pandemia y sobre todo concentrado durante las etapas de los confinamientos domiciliarios, ¿no? Cuando las medidas de restricción estaban más en auge que en otros momentos. Esto también ha ido acompañado de un descenso de la inmigración internacional, o sea, un descenso de las llegadas de población desde otros países, principalmente pues porque los estados europeos y particularmente España cerraron sus fronteras, ¿no? Cuando llegó la pandemia. Entonces esto hizo que la llegada de inmigración descendiera muchísimo, sobre todo la llegada de inmigración desde países fuera de la Unión Europea, ¿no? Que se ponía como más trabas para que llegaran los inmigrantes desde fuera de la Unión Europea. Como los cierres de fronteras se relajaron un poco en determinado momento durante la pandemia dentro de la Unión Europea para ciudadanos europeos, pero continuaron incluso hasta el año 2022 para ciudadanos procedentes de otros orígenes, ¿no? Entonces, en resumen, básicamente lo que tenemos es eso, un descenso de las migraciones internas, acompañado de un aumento de las salidas de población desde ciudades hacia áreas rurales, el famoso éxodo urbano que vendían los medios de comunicación, que bueno, al analizar los datos vemos que sí hubo un aumento de las salidas desde las ciudades, pero no en la medida en que la prensa lo vendía, ¿vale? Tampoco
hubo un éxodo urbano masivo, sino un aumento de las salidas de población desde las grandes ciudades. Y esto, pues, acompañado de este descenso de la inmigración internacional, por cierre de fronteras. Gracias, doctor González. Doctor González, ¿y pudiera, en su opinión, considerar que este fenómeno que se presentó a causa del COVID, en el caso mexicano y hasta donde usted lo sepa o lo pudiera entender, se también pudiera presentarse para el caso de México? Sí, recientemente he colaborado en una investigación en la que hemos analizado este mismo fenómeno para varios países de América Latina, incluyendo México, y el principal hallazgo que hemos encontrado es que no se ha dado este éxodo urbano, bueno, entre comillas, esta salida desde las grandes ciudades hacia áreas menos densamente pobladas, no se ha dado en el caso de América Latina y particularmente en el caso de México, ¿no? Sino que se ha dado un descenso generalizado de todos los tipos de movimientos en las migraciones internas, absolutamente todos, tanto salidas como entradas hacia diferentes tipologías territoriales, hacia y desde áreas rurales, hacia y desde las grandes ciudades. O sea, ha habido un descenso generalizado, pero no un aumento de ningún movimiento específico, ¿no? No ha habido una salida desde Ciudad de México hacia otros lugares en una entidad destacada, por ejemplo, hacia áreas rurales o hacia otras ciudades. Es un fenómeno que parece que aquí no se ha dado. Gracias, doctor. Doctor, en México vivimos un problema relacionado con la inseguridad que ha motivado a su vez desplazamiento, que se le conoce pues como desplazamiento forzado. Y entendemos en la actualidad que tenemos en la actualidad una situación en que Rusia y Ucrania están en un conflicto. Doctor González, ¿hasta qué punto se puede observar los efectos de este fenómeno de conflicto entre estos dos países con respecto a la migración al interior de Europa? Básicamente lo que se ha observado es un aumento de la inmigración hacia varios países europeos por la salida de refugiados ucranianos, ¿no? Desde el conflicto, en total han salido en torno a unos 6 millones de ucranianos hacia diferentes partes de Europa, que es un número considerable. Y estos refugiados, estas personas, están un poco repartidas por toda Europa, pero principalmente se localizan en los países vecinos, ¿no? Que vienen a ser Polonia, Rumanía, República Checa, Hungría, etcétera. Todos estos países del este de Europa que son vecinos en este caso de Ucrania, y también están localizados en diferentes países europeos, como son el caso de Alemania, de Italia y de España, ¿no? Principalmente porque ya existía como una diáspora previa de ucranianos en estos lugares. Entonces, los ucranianos han llegado a los mismos lugares donde ya tenían una diáspora, tenían pues bien o familiares o amigos viviendo allí, o pues donde les han dado mayores facilidades para asentarse, ¿no? En el caso de Alemania y de España, pues se les facilitó lugares para alojarse, y se les facilitó también una ayuda económica y obviamente pues las necesidades cubiertas, cursos de español, cursos de alemán, etcétera, en lo que pues básicamente se asentaban allí, ¿no? Entonces, estos 6 millones de refugiados se han ido asentando a lo largo de Europa, pero principalmente en estos países que comentaba. Muchas gracias, doctor. Muy buen análisis. También me gustaría seguir con estas tesituras en estas ideas con el doctor Luis Jaime, que nos platique ahora el caso mexicano sobre precisamente esta problemática de las migraciones, aunado a este contexto complicado que ya nos han analizado en este programa, pues también esta problemática de la inseguridad y que también provoca migraciones, pero internas. No sé si tenga alguna opinión, algunos datos en sus investigaciones. Adelante, doctor Luis Jaime. Sí, bueno, ¿cuáles serían las principales características de la migración interna en México en los últimos años, en lo que va del siglo XXI? Yo creo que serían 4 elementos fundamentales o cuatro características principales. La primera de ellas es de que si uno, quizá el primer pensamiento que se tiene sobre migración interna es aquel movimiento que va del campo a la ciudad, es decir, de personas que viven en comunidades rurales y que se van a las grandes ciudades.
Eso ya no es así en México, como en muchas naciones de América Latina y el Caribe y en los países desarrollados. Ahora principalmente la migración tiene un origen en una ciudad y un destino en otra ciudad. Es una migración principalmente urbana. 2 de cada 3 movimientos tienen esta característica de migración interna, la migración del flujo urbano. En segundo lugar, tiene que ver con, sin embargo, este movimiento de la migración de campo a ciudad a migración ciudad está relacionada con la intensidad. Cada vez hay una menor intensidad de la migración interna y un menor efecto en la redistribución territorial de la población. Sin embargo, hay ciudades específicas que han tenido un crecimiento muy importante debido a la migración. Estamos hablando, por ejemplo, ciudades como Playa del Carmen, que entre 2001 y 2015, es decir, en solo 14 años, Playa del Carmen aumentó de 15,000 a 150,000 habitantes, se multiplicó por 10. Ninguna otra ciudad en la historia de la urbanización en México ha crecido a ese ritmo. Cancún lo hizo en 17 años en algún momento, Tijuana lo hizo en 21 años, Poza Rica en los años 60 lo hizo en 25 años, ¿sí? Entonces, esta situación. Por otro lado, también, la cuarta característica tendría que ver con las tipologías. Efectivamente, ya no es tanto o ya no es más solamente la migración o la movilidad vinculada a la cuestión laboral, a la búsqueda de un empleo o al cambio de empleo. Ahora tenemos una serie de migraciones, por ejemplo, por motivo educativo, por motivos de salud, por motivos ambientales, y desafortunadamente y de manera cada vez más recurrente, la migración por desplazamiento interno forzado, es decir, por cuestiones de violencia e inseguridad, y que repercute en ciudades específicas de México, como por ejemplo en el estado de Tamaulipas, en el estado de Chihuahua, en el estado de Zacatecas, en algunas partes de Guanajuato, y que incluso ha propiciado en el estado de Veracruz, de manera también muy significativa, que incluso ha propiciado un despoblamiento absoluto de algunas localidades, ¿no? Derivado por esta migración interna forzada que está ocurriendo. Muchas gracias, doctor Luis Jaime. Voy a aprovechar que nos quedan todavía unos minutos y quisiera darles las oportunidades a los dos para que nos dé una última reflexión sobre este tema tan complejo, porque obviamente nos han manejado varios factores que cada vez incrementa más la misma complejidad del fenómeno. A quien le guste iniciar con una reflexión final, posteriormente tendrán un minuto cada quien para hacer una reflexión final. Adelante. Sí, Miguel. Empieza tú, Luis Jaime. ¿Perdón? Empieza tú si quieres. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hemos hablado un poco sobre cómo se lleva a cabo la migración interna en México, cuáles son las ciudades y entidades de expulsión, entidades de atracción. Hemos visto también así muy rápido algunas de las particularidades que ha tenido esta migración, pero ¿quién es la población que migra? Bueno, ¿quiénes son los migrantes internos en México, esta población? Bueno, es principalmente población de edades de 20 a 34 años. Es donde se concentra, es decir, es una población joven que sale de un lugar y que se va a otro lugar, como les digo, principalmente de una ciudad a otra. Una cuestión importante de la migración interna ahora en México y que tiene que ver con digamos, el aprovechamiento que pudiera tener en los lugares de recepción de esta migración, es de que es que a mayor nivel educativo de la población hay una mayor propensión a migrar. Es decir, hemos pasado de esa migración campo-ciudad de personas con escaso nivel educativo a una migración, estamos transitando a una migración de capital humano. Es decir, el desplazamiento de población con nivel educativo y que eso le permite quizá una mejor inserción en los mercados de trabajo de destino, ¿sí? Y por lo tanto, en general, el ingreso que percibe la población migrante es en algunas ciudades o en la gran mayoría de las ciudades incluso mayor que el ingreso que tiene la población residente, ¿no? Estamos hablando de una migración
de capital humano y entonces que incentivaría el desarrollo, ¿sí? Sin embargo, estos patrones diferenciales de selección o de la migración también están generando desigualdades o están en algunos momentos estarían profundizando las desigualdades territoriales. El tema de la migración interna o de la movilidad de la población es un derecho, la movilidad en México, ¿sí? Sin embargo, no ha quedado del todo palpada por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es decir, si bien la movilidad interna, la movilidad, la migración, la migración internacional se podría ver de otra manera, sobre todo ahora que México es cada vez más receptivo, como un derecho al movimiento de la población, yo creo que estos activos de llegada por un lado y esta déficits de salidas de población que se tiene por otro lado, es un elemento que se debería tomar en cuenta en la política nacional de desarrollo o en la planeación en la política de desarrollo social del país. Doctor Miguel González, un minuto, su reflexión. Adelante. Yo querría plantear una reflexión básicamente entre la comparativa que hemos ido realizando a lo largo de la entrevista entre el caso español y el caso mexicano, ¿no? Primero, en cuanto a los niveles de envejecimiento, en el caso de México es un país que está avanzando hacia un crecimiento de los niveles de envejecimiento, pero que todavía está muy lejos del envejecimiento de la población que se registra en España, ¿no? También tener en cuenta que, por un lado, el envejecimiento de la población trae una serie de retos, pero que también está visto como una cosa positiva, ¿no? Una ventaja, que es básicamente un crecimiento de la esperanza de vida y que la población pues cada vez vive más años, ¿no? No solo hay que verlo como algo negativo, sino que a la vez también es un hecho positivo. Luego, en el caso de las migraciones internas, como hemos comentado antes, pues también hay una diferencia, ¿no? En el caso de España tenemos niveles redistributivos por migración interna muy bajos, y en el caso de México, sin ser tan elevados, siguen siendo más altos que los de España. No son tan elevados como otros países, como bien comentaba Luis Jaime, en el caso de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, pero tampoco son tan bajos como los países del sur de Europa en particular, ¿no? Pues, España, Portugal, Italia, etc. Sobre las migraciones internacionales, México sí que es cierto que es un país que cada vez más recibe inmigrantes internacionales, pero sigue predominando en este caso la salida de personas, ¿no? Que siguen llegando inmigrantes. Es un país donde sale más gente de la que llega. En el caso de España sucede lo contrario. Tenemos años en el que incluso hemos llegado a registrar entradas de 1 millón de habitantes, ¿no? Teniendo en cuenta que es un país de 47 millones de personas, 1 millón de habitantes al año es una cifra pues muy elevada, ¿no? Incluso si calculamos el saldo migratorio, restamos los inmigrantes, nos estaría dando un balance positivo de 750.000 inmigrantes al año, en un país, repito, de 47 millones de personas, en el que las entradas pues, son muy, muy importantes. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel González. Pues hemos llegado al final de este programa, no sin antes darle nuestro agradecimiento a los invitados el día de hoy con el tema causas y consecuencias de la migración interna y el desplazamiento interno en México, con los invitados el día de hoy, doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa y el doctor Miguel Ángel González Leonardo, profesores e investigadores del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Pues agradecerles sus valiosas opiniones a este programa. También agradecemos el apoyo en la conducción al doctor Óscar Antonio Castro Molina y claro, el apoyo técnico de Radio Universidad, que sin ellos pues no sería posible la realización de este programa, y sobre todo ustedes, Radio Escucha, por sintonizarnos una vez más, y les recuerdo que tienen una cita el próximo viernes en su programa Economía y Sociedad. Pásela bien y hasta pronto. Lo esperamos el próximo viernes 9 de la mañana en otra emisión de Economía y Sociedad, una producción de Radio Universidad y el Departamento de Economía.